Capítulo 12. Después de esa noche, el nombre Diego se desvaneció de la memoria de Laura, como si se hubiera borrado, hasta desvanecerse. A nadie le importa a alguien a quien nunca volverá a ver. Al menos eso pensaba Laura. Un año después, Laura se graduó de la universidad. Ella y Martina fueron de viaje a Xiamen, aparentemente un viaje de graduación, pero más bien una forma de que Martina se relajara. Martina salió con Javier, pero a los 6 meses, volvieron a romper. Aunque desconocía el motivo de la ruptura, Laura podía intuir, por las frecuentes lágrimas de Martina, que era mala. Que Laura recordara, aparte del incidente del hospital, Martina nunca había llorado delante de ella. En la vida real, era imposible. La madre de Martina era elegante y progresista. Su padre era guapo y un hombre de familia cariñoso. Los dos viajaban a menudo, y Martina la apoyaba plenamente en todo lo que ella quería hacer. Aparte de no perturbar su vida privada, eran prácticamente perfectos. Laura sentía envidia. Aunque sus padres eran amables con ella, tenían la terquedad clásica de su generación, algo que Laura entendía a la perfección. Pero simplemente no soportaba la presión para buscar novio a los 24 años. En cuanto llegó a casa, antes de que pudiera ponerse cómoda, su madre le preguntó, ¿qué tal? ¿Encontraste novio después de tanta salida? ¿Crees que estoy en un concurso de belleza, mamá? ¿De quién es tan fácil encontrar novio? Laura se acurrucó en el sofá, abrazando a su pequeño bichón frisé, al que no veía desde hacía días. Su pelaje era suave y delicioso al tacto. Martina. La madre de Laura quería muchísimo a su ahijada, Martina. Mientras Laura estuviera con Martina, no le preocupaba que su hija, que ni siquiera sabía encender una cocina de gas, se envenenara con aceite de canaleta. Laura suspiró. Martina rompió. ¿Por qué? Llevan 6 meses juntos, ¿no? Preguntó su madre con un dejo de arrepentimiento. ¿Por qué rompieron así como así? Laura se erizó ante la sola mención de esto. Todavía no tenía ni idea de qué había hecho Javier para que Martina se molestara tanto. Sabiendo que estaba siendo directa, Laura rápidamente le tapó las orejas a su pequeño bichón. Mamá, no juzgues siempre una relación por el paso del tiempo. ¿No ves la poca gente que se divorcia hoy en día? Aunque no lo hagan, siguen perdiendo el tiempo, sin amor. Solo viste a Martina y Javier saliendo durante 6 meses, pero ¿sabes que Martina lo amó durante 2 años? No lo sabes. Mientras Laura hablaba, pensó en los sollozos de dolor de Martina, y ella también se sintió dolida. ¿Quién sabe qué le hizo ese idiota de Javier? Martina lo quería tanto que debió sentirse tan agraviada que rompió con él. Laura no podía parar de llorar, como si fuera ella, no Martina, la que estuviera desconsolada, sino ella misma. Al ver esto, su madre rápidamente tomó un pañuelo y la tranquilizó diciendo, ¡ay, te sientes agraviada! No llores, no llores. Solo estoy preocupada por Martina. No es nada más. El pequeño bichón Fisé escuchó llorar a Laura y pensó que la estaban acosando. Le ladró a su madre 2 veces para expresar su disgusto. Mira, Xiao Bao está enfadado. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname solo por esta vez. La madre de Laura se secó las lágrimas y la animó suavemente. Cuando tú y Martina tengan tiempo, vayan a visitar a la abuela y relájense. La abuela llamó hace unos días y dijo que las extrañaba. Laura sollozó y tarareó. Da la casualidad de que tu abuela te ha encontrado un chico más o menos de tu edad. Dice que es nieto de una de sus hermanas mayores y que se supone que es un buen tipo. La madre de Laura continuó, ve a echar un vistazo. Le pediré a la abuela que busque a Martina. No dices siempre, lo viejo no se va, lo nuevo viene. Quién sabe, quizá Martina y tú conozcáis a alguien que os guste. ¿Así que sus lágrimas fueron en vano? Laura no entendía por qué su familia siempre intentaba ser la casamentera. No estaba lo suficientemente sola, y ahora tenía que arrastrar a Martina con ella. No me voy. Laura se quedó sin palabras. ¿Cuándo dije eso? Quiero ropa nueva, joyas, zapatos y dinero nuevo. 1 minuto después, llegó el pago de Alipay. Laura estaba preocupada por si el vuelo le dañaba la audición. Miró la cantidad en la pantalla de su teléfono con las cejas arqueadas. Me voy. En un abrir y cerrar de ojos, la tristeza de Laura desapareció. Laura, deslumbrada al ver el dinero, respondió. Después de recibir el dinero, Laura planeó llamar a Martina para dar un paseo alrededor de las 4 o 5, cenar y divertirse.
Después de formular su plan a grandes rasgos, Laura dejó de pensarlo. Acababa de regresar de un viaje y necesitaba recargar energías. Laura no regresó a su habitación de arriba. En cambio, se echó una siesta en el sofá de la sala de estar de abajo. El pequeño Bao dormía a sus pies. Cuando sonó la alarma, la cabecita peluda asintió un par de veces, siguiendo el sonido, antes de revolotear hacia los brazos de Laura. Así, Laura se despertó con la alarma y el pequeño Bao. Ella volvió a su habitación, a su tocador, y mientras se maquillaba, llamó a Martina. El teléfono sonó varios segundos antes de conectar. Fue la madre de Martina quien contestó. Yuyu, Martina está en la cocina. Dijo que vendrá enseguida después de lavarse las manos. Por favor, espera un momento. Laura asintió repetidamente. De acuerdo, madrina. Unos segundos después, Martina contestó, hola, ¿me oyes? Sí, te oigo, respondió Laura. Me alegra oírte. Mi mamá dijo que quiere carne con piña y pimienta negra esta noche, así que he estado en la cocina todo el tiempo. Martina se secó el sudor de la frente y preguntó, ¿qué quieres? Para cuando escuchó el nombre del plato, Laura había olvidado por completo por qué llamaba. Había visto la comida de Martina antes, en su mente, era comparable a la de un chef de un hotel con estrellas. Y hacía siglos que no la probaba. Dijo, yo también quiero. ¿Me das unos tazones y palillos extra? Puedes venir, dijo Martina. Poco después de colgar, Laura apareció en la puerta de Martina. Martina abrió la puerta y le dio sus pantuflas. ¿Viniste en cohete? Tuve suerte. Salí antes de la hora punta de la tarde. ¿Entiendes esa sensación? Luces verdes todo el camino, viento en popa. Madre mía, fue una pasada. Laura se cambió de zapatos y cruzó el pasillo para ver pasar a su madrina, comiendo uvas. De repente, se dio cuenta de que había maldecido y miró a Martina con impotencia, luego le devolvió el saludo. Eso es todo lo que puedes hacer, Laura, dijo Martina, inclinándose en broma y susurrando, mi mamá sabe cómo soy yo y cómo eres tú. Deberías bajar un poco el tono, pensó Laura. Vamos a comer. Martina fue a la cocina a lavar los platos y servirlos, y Laura ayudó a traerlos a la mesa. Además de la carne en cubos, Martina también había preparado sopa de frijoles rojos desmenuzados, maíz y melón de invierno, y Laura estaba disfrutando mucho. Delicioso, delicioso, delicioso. Delicioso. Laura solo dio un bocado y ya estaba entusiasmada con Martina. Delicioso, 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 delicioso. La madre de Martina le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Martina solía ver cierta familiaridad en Laura, pero solo hoy se dio cuenta de que, aparte de su apariencia, la personalidad de Laura era casi un reflejo de la de su madre. Martina sonrió, bueno, a comer. A mitad de la comida, Laura se dio cuenta de que el padre de Martina no estaba en casa. Preguntó, ¿no ha vuelto mi tío todavía? Está de viaje de negocios, si no, ¿para qué estaría cocinando? La madre de Martina era la única de la familia que no sabía cocinar. Al igual que Laura, no distinguía el azúcar de la sal y solía ensuciar la cocina. Por cierto, ¿no me dijiste de que hablabas por teléfono?, preguntó Martina. ¿No te lo dije?, recordó Laura. Por primera vez, Martina vio la repentina iluminación y la confusión manifestarse en la misma persona. La oyó decir, pensaba invitarte a salir de compras y a cenar, y luego oí que preparaste algo delicioso, así que vine corriendo. ¿Quieres ir?, preguntó Laura. Ve, respondió la madre de Martina. Las vacaciones son para divertirse. No tendrás la libertad que tienes ahora cuando empieces a trabajar. La madre de Martina pensó unos segundos y luego la miró. Cuando vuelvas, tráeme 1000 hojas de té negro. Si no estoy, guárdalo en la nevera. Martina lo entendió. ¿Hay actividades después de esta noche?, le preguntó la madre de Martina a Laura. Probablemente. Laura aún estaba decidiendo. ¿Viene tu novio contigo?, la madre de Martina mencionó de repente a Javier, con el mismo tono despreocupado que cuando antes había expresado su preocupación por su relación. Laura probablemente adivinó que Martina no le había contado a su madre sobre su ruptura con Javier. Martina cogió comida de su plato y esperó a tener la boca limpia antes de hablar. No irá, dijo con calma. Tanto si salían como si rompían, él nunca parecía ir a buscarla. Al ver que la conversación estaba a punto de silenciarse, Laura intervino rápidamente.
Martina, mi madre me pidió que preguntara cuándo estás libre. Quiere que vayamos a casa de la abuela en el campo unos días. A Martina le pareció bien. ¿Sabes qué va a hacer la abuela?, preguntó Laura. Martina no lo sabía. Una cita a ciegas. Quiere que vaya a una cita a ciegas. A Laura le dolió la cabeza solo de pensarlo. Soy tan joven, ¿cómo puedo ir a una cita a ciegas? Es un desperdicio de mi belleza. Soy tan guapa y aún quiero ir a una cita a ciegas. Su actitud afectada hizo reír a Martina y a su madre sin parar. Capítulo 13. Después de cenar, el cielo ya se había vuelto gris, y para cuando llegaron a su destino, estaba casi completamente oscuro. Laura llevó a Martina a algunas de sus tiendas favoritas. Después de más de una hora, las dos regresaron al coche cargadas. Laura se recostó en el asiento del coche, con los brazos doloridos de tantas bolsas. Abrió sus redes sociales y vio a alguien cantando. Le preguntó a Martina, ¿quieres cantar? Demasiado ruido, dijo Martina. Entonces, ¿qué hago?, reflexionó Laura. Vamos a tomar un helado. La mente de Laura dio vueltas, y en cuestión de segundos, tuvo una nueva idea. ¿Recuerdas la heladería a la que fuimos la última vez? Tienen algunos sabores nuevos. Te llevaré a probarlos. Martina se abrochó el cinturón. Vamos. La heladería estaba un poco lejos, y Martina se recostó en el asiento del coche, con la cabeza ladeada. Parecía dormida, si no fuera por el silencio que pasaba por su teléfono. Laura estaba a punto de bajar la música cuando se dio cuenta de que no estaba dormida. Martina, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Laura. Dado su estado reciente, Martina sabía exactamente lo que Laura iba a preguntar y dejó el teléfono por completo. ¿Sobre por qué rompimos Javier y yo? ¿Hizo algo malo?, preguntó Laura sin rodeos. Siento que siente lástima por mí. Me engañó. Era lo único que Laura podía pensar en ese momento. Martina negó con la cabeza. No le gustó. ¿Qué dijo Javier que no le gustaba a Martina? Si no, ¿por qué estaban saliendo? Laura estaba confundida. ¿Te lo dijo él mismo? No. Martina recordó ese día, quizás el más inolvidable de sus más de 20 años. Se lo pregunté, no lo negó, y luego rompí. Estúpida, exclamó Laura, maldiciendo en voz alta. Anda, maldícelo. Hazlo por mí también, así no le debo nada. El tono de Martina era ligero, pero su expresión se ensombreció. Laura terminó con dos maldiciones, una para Martina y otra para ella. No olvidó consolar a Martina al terminar, rompe si quieres. Nuestra Martina es tan hermosa, ¿por qué preocuparte por no encontrar novio? Martina se divirtió. 10 minutos después, el coche siguió el navegador y giró hacia la calle. Un paisaje urbano familiar apareció a la vista. Laura encontró un aparcamiento y aparcó. Al salir, no distinguía cuál era cuál. Aquí, dijo Martina, llevándola en dirección contraria. A unas decenas de metros, Laura divisó la heladería. Más adelante había un bar recién inaugurado con iluminación tenue, ventanales abiertos del suelo al techo y una presencia agradable en el escenario. Laura escuchó algunos bocados y le parecieron buenos. Luego volvió a entrar y empezó a elegir sabores de helado. Después de elegir, Laura preguntó, «Hermana, ¿cuándo abrió ese bar?» «Abrió el mes pasado», dijo. «Es el local de mi novio, el del cantante». «¿Quieres entrar y sentarte?» Laura se sintió un poco tentada. Le preguntó a Martina, «¿Quieres ir?» «Vamos». Luego, con la intención de comprar helado e irse, se dirigieron a la barra. Quizás por ser nuevo, el ambiente del restaurante era estupendo. Laura eligió un asiento cerca de la ventana, con una buena vista tanto del interior como del exterior. El único inconveniente era que estaba de espaldas a la cantante, pero por suerte, no era para tanto. «¿Qué les apetece tomar?», preguntó el camarero abriendo la carta, dejándola y susurrándole. Laura, tímida, pidió un cóctel sin alcohol. Miró a Martina, ¿y tú? Había una amplia selección de bebidas, y Martina eligió un cóctel del día con alcohol, de edición limitada y aspecto delicioso. La canción terminó y la cantante fue sustituida en el escenario. Alguien del público vitoreó y aplaudió. Laura giró la cabeza, siguiendo esa dirección con la mirada. Desde que bajó del escenario hasta que se sentó en la barra, la persona estuvo de espaldas a ella en todo momento.
Le resultaban familiares, pero no lograba identificarlos. ¿Por qué me miras así? ¿Lo conoces?, preguntó Martina. No, respondió Laura con decisión. Martina, dijo Laura, sonriendo y mirando el vino que tenía en la mano con una pizca de mala intención. ¿Me das una probada? Hoy conduces tú, le recordó Martina. Ya sé, solo una probada. Laura parpadeó. Martina no tuvo más remedio que darle un sorbo, simplemente pidiendo un conductor designado. Laura solo probó un poquito, un sorbo fugaz, y luego suspiró, si tan solo pudiera aguantar y beber como tú, entonces podría beber con libertad. Realmente tenía muy claro su tolerancia al alcohol. Recuerda reservar en tu próxima vida, rió Martina sin piedad. Martina, tú. Menudo chiste. Y lo mejor de todo, a Laura le pareció que las palabras de Martina tenían sentido. Si quieres beber, bebe. ¿Para qué molestarte? Ya estás borracha de todas formas. Martina le entregó la bebida. Siempre y cuando no te dé vergüenza cuando se te pase la borrachera. Laura se sintió intimidada. Solo se había emborrachado 2 veces, la primera vez que fue al bar con Martina, y luego con Diego. Agitó la mano. No importa. Esta está bien. La cantante residente se detuvo de repente. Alguien detrás de ella se levantó y subió al escenario, preguntando al público, todos, ¿hay alguna canción que les gustaría escuchar? La elegiré al azar. Alguien levantó la mano primero, la luna representa mi corazón. Bueno, eso es todo. El hombre tomó el micrófono y le dijo a la barra, Diego, acepto la apuesta. Vamos. La voz resonó por los altavoces y la espalda de Laura se tensó. Había tanta gente con el mismo nombre en el mundo, pero por primera vez, sintió con fuerza que la figura que estaba detrás de ella era el Diego que conocía. El hombre llevaba una camisa negra de manga corta, con los brazos marcados. Levantó la barbilla, se inclinó ligeramente hacia un lado y rió entre dientes con un dejo de resignación. ¿Ustedes reciben a sus invitados así? Estabas distraído hace un momento, el hombre brindó con él. Piénsalo como compartir la carga de trabajo. No es bueno que el jefe lidere una holgazanería, dijo Diego, dejando su copa. Cuando regresó al escenario, su mirada estaba fija en Laura. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa por un reencuentro tan esperado y una alegría indescriptible. Desde el momento en que Laura entró, Diego la vio. Apareció de repente con una camiseta impecable, cómoda, holgada y fina. Su cabello había crecido más que cuando se conocieron. Buscaba un asiento. Sus ojos lo recorrieron varias veces, pero no lo notó. Incluso si lo hubiera hecho, probablemente no habría recordado quién era. Después de todo, hacía poco que se conocían. Diego sintió un breve instante de pérdida y distracción, pero solo antes de cruzarse con la mirada de Laura. Laura lo recordaba, y más aún, fingía no conocerlo. Diego observó la figura, que le había cogido la mirada y luego le había dado la espalda apresuradamente, con una leve sonrisa en los labios. Luego, con paso largo, subió al escenario. Debajo del escenario, Laura aferraba la copa de vino fría, sus uñas arañando largas y finas líneas en el cristal empañado. Estaba un poco confundida, y luego sintió mala suerte. ¿Cómo pudo haberse topado con alguien como él en una ciudad tan grande como Nanlin? Su Jing Qian. Martina conocía el nombre de Diego, pero tampoco lo conocía del todo. Se preguntó cuándo había oído esas 3 palabras por última vez y estaba a punto de preguntarle a Laura si las conocía. Cuando se giró y vio a Laura con cara de inquietud, probablemente lo sabía. ¿Es Diego?, preguntó Martina con incredulidad, echando un vistazo al hombre en el escenario, cuya apariencia, figura y voz eran impecables. Laura respondió sin responder, no lo conozco. Quizás nos llamamos igual. Así es. No son del mismo lugar. Martina dio un sorbo a su bebida. Pero es bastante guapo. Con razón el negocio está tan floreciente. Creo que la heladería está bajo mucha presión. Laura no lo entendió. Tras un momento de vacilación, recordó lo que la mujer le había dicho antes, el cantante residente era su novio. Diego era el novio de la mujer. Laura sintió un vacío en su interior. Las yemas de los dedos, heladas por el vaso, se le entumecieron. Retiró la mano, la apretó con fuerza, con la expresión congelada, incapaz de sonreír. Agarró el teléfono y empezó a irse. Martina, necesito ir al baño. Martina asintió,
con la barbilla apoyada en la mano. Laura se sentía como si hubiera perdido la cabeza. Estaba triste. Le entristecía que Diego tuviera una relación. Estaba loca. Hola, ¿dónde está el baño? El camarero le indicó a Laura, está en el tercer piso, cuidado con las escaleras. Laura le dio las gracias y se giró para seguir caminando, pero no se dio cuenta de que chocó con un hombre que venía por la izquierda. Tropezó y casi se cae, sin dejar de disculparse. El hombre extendió la mano y la agarró del brazo, sujetándola. Luego la soltó. ¿Estás bien? Laura negó con la cabeza. Al mirarlo, sus ojos se encontraron accidentalmente con los de Diego, que cantaba una canción de amor en el escenario, no muy lejos de él. Laura no sabía qué pasaba por su cabeza. Miró fijamente al amable hombre frente a ella y preguntó, ¿puedo añadir tu información de contacto? El hombre rió suavemente. Laura no entendía de qué se reía. No. No, te escanearé. Después de escanear, Laura fue al baño. La solicitud de amistad en su teléfono no respondió, pero a Laura no le importó. Simplemente sintió que añadir a otro hombre guapo delante de Diego aliviaría el dolor que sentía. Cuando volvió a salir, la canción de abajo ya había terminado. Laura apretó un poco de jabón de manos y se lavó las manos. Se enjuagó las manos, tomó 2 pañuelos y se los secó. Mientras tiraba la bola de papel a la basura, Laura notó que alguien estaba cerca. Pensó que le había bloqueado el paso, y justo cuando estaba a punto de irse, llegaron y le bloquearon el paso. «Saliste a jugar», dijo una voz familiar. Por un momento, Laura ni siquiera quiso levantar la vista, pero lo hizo, y no solo eso, sino que lo miró con atención. Sus rasgos eran atractivos, una sonrisa dibujada en sus labios, y seguía tan guapo como siempre, casi inducido a un trance. «No nos conocemos», dijo Laura rotundamente, como si hablara con un desconocido, con tono despreocupado. «Y me estás bloqueando el paso». «No me conoces», insistió Diego. «Acostarte con alguien que no conoces, eres una locura». Todos cometemos errores, y Laura descartó esa noche como un caso de su propia imprudencia e incomprensión juvenil. Miró a Diego con los ojos en blanco. «Soy joven y guapa, ¿no debería?» «¿Qué? ¿Quieres otra aventura de una noche con el chico que acabas de añadir a WeChat?», preguntó Diego con desdén. «¿Tiene algo que ver contigo?» Diego la ignoró y continuó, «¿Estás segura de que puedes satisfacerte?» Laura pensó que estaba loco. Ya tenía una relación, pero aún quería meterse en asuntos ajenos. La acorraló, con el frío azulejo contra su cintura y el pelo enredado alrededor de las orejas. Laura apretó los dientes y respondió, «No es asunto tuyo». «No te alteres. Te hace daño». Diego le metió el mechón rebelde detrás de la oreja. «¿Qué tal si lo reconsideras y te acuestas conmigo?» «Cabrón». «No tan bien». Laura lo apartó, pisándolo antes de irse. «El sexo contigo no me parece bien». Diego se apoyó contra la pared, se dobló y gimió de dolor. Está asesinando a su propio marido. Es desgarrador. Capítulo 14. Laura bajó las escaleras hecha una furia, su delicado rostro enrojecido por la ira de Diego, como un rubor por beber alcohol, y contra la tenue luz de la tienda, se veía extrañamente hermoso. Laura aferró su teléfono y regresó a su asiento, pero no se tranquilizó. Estaba furiosa con Diego, ese imbécil. Agarró su bolso, intentó calmarse y le dijo a Martina, vámonos a casa. Esta zona al sur de la ciudad prácticamente no tenía vida nocturna. Si había tráfico en la calle cuando llegaron, ahora solo había una larga avenida vacía. Incluso el bar en el que estaban cerró sobre las 22:30. Martina tocó la pantalla de su teléfono, desplazándose inconscientemente para revisar sus mensajes. No había nada. Frunció los labios y asintió. Diego acababa de bajar del piso de arriba cuando Laura salió del bar con su bolso. La patada de Laura había sido realmente potente, casi implacable. Recordó que ella se había acostado con el primero y luego se había marchado sin siquiera despedirse. Si estaba enfadada o guardaba rencor, debería haber sido él, así que ¿por qué ahora estaba cambiando la relación? Diego no se veía bien, ni física ni mentalmente, completamente atormentado por Laura. La vi irse. ¿Qué pasa? ¿La molestaste? Quien habló fue Soucia Oran, amigo de la infancia de Diego y dueño del bar, y su. También era a quien Laura le había pedido su información de contacto. Pero por el momento,
se había convertido en el rival de Diego. El vino ámbar se removió suavemente en la copa, el hielo relucía con un brillo acuoso. Diego hizo una pausa, con un tono abatido, aparentemente aún confundido, dijo que no me conoce. Y su bromeó con una sonrisa, interesante. No te conoce, pero quiere conocer a nuestra Xiao Ran. Al oír esto, Zhou Xiaoran levantó las manos, demostrando su inocencia. Simplemente había ayudado por amabilidad y no lo esperaba. Colocó su teléfono frente a Diego, mostrándole la página donde había escaneado el código QR, pero aún no había añadido al amigo, agrégalo tú. El apodo seguía siendo el mismo, pero la foto de perfil sí. Era una foto de ella sentada en un banco con un bichón frisé a su lado. Laura no vio la notificación de la solicitud de amistad hasta que llegó a casa. Sinceramente, ya se había maldecido varias veces por dentro. Era solo Diego. Sabía que tenía una relación. ¿Cuál era el problema? En realidad, no. Pero después de todo, ella había tomado la iniciativa de pedirle su información de contacto. Si no aceptaba, sería un problema. Pero definitivamente no pretendía mantenerlo esperando. Tras aceptar añadir a la persona, Laura le envió sin rodeos un lo siento. Claramente, la otra parte estaba atónita. Diego aún se preguntaba si se había delatado, haciéndole saber a Laura que era él. Si no, ¿por qué se disculparía? Justo cuando alguien estaba desconcertado, llegó la explicación de Laura. Dijo, siento lo que pasó esta noche. No debía haberte pedido tu información de contacto y no debía haberte utilizado. Lo siento de verdad. ¿Utilizarme? Las emociones por la noche siempre eran demasiado complejas. La mente de Laura ya estaba dando vueltas con la noticia de la relación de Diego, y la persona en su teléfono era una válvula de escape. Entre dos desconocidos, que solo se habían visto una vez, sus preocupaciones flotaban como un mensaje sin nombre en una botella sobre las olas. Pocas personas conocían los secretos de la nota, e incluso si lo supieran, no sabrían quién la firmaba. Laura yacía en la cama, cegada por la luz del techo. Desvió la mirada hacia la pantalla, con las yemas de los dedos parpadeando mientras tecleaba. Alguien que no me gustaba ni me disgustaba está enamorado. ¿Él también estaba allí? Laura, sí, el que cantaba. ¿Te molesta que tenga una relación? Laura, sí. ¿Por qué? ¿No dijiste que no te gustaba? Laura no lo sabía. No pensaba en nada más en ese momento. Escuchar que Diego tenía una relación le trajo recuerdos fugaces y olvidados, él vendándole las heridas cuando estaba herida, preguntándole qué café quería, recogiéndola cuando estaba borracha y persuadiéndola sin cesar, y Laura no se atrevía a pensar en ello. No se atrevía a pensar en Diego acostándose con otra. Parecía demasiado para ella. Sentía como si algo le oprimiera el pecho, dificultándole la respiración. Laura se frotó el pecho, intentando aliviar la incomodidad. Pero fue inútil. Laura se quedó mirando el cuadro de chat parpadeante, en silencio durante un largo rato. Lentamente, escribió, quizás sea porque dijo que le gustaba. Ha pasado un año. Ya era hora. Pensó. Laura había terminado de explicar y desahogarse, pero la otra persona no respondió. Pero no importaba. Había armado semejante escena sin motivo aparente, así que era bueno que no estuviera enfadado. Si no quería responder, mejor no. De todas formas, no había mucho que decir. Laura envió un mensaje de cierre, gracias por escuchar mis tonterías. Es tarde, así que no te molestaré más. Justo cuando terminó, la otra persona respondió. Dijo, no te molesto. Era un mensaje de voz. Durante los pocos segundos que la mente de Laura se quedó en blanco, no le impactó Diego, sino las palabras que acababa de decir. Había pensado que se desvanecerían como el destino final de un mensaje en una botella, pero no esperaba que Diego fuera el desconocido que la vio tirar la botella, la abrió y la leyó. Ahora, Laura no se atrevía a decir nada. Quizás anticipándose a esto, Diego la llamó. Mientras observaba la pequeña ventana emergente en la pantalla, el tono de llamada resonaba una y otra vez en sus oídos. Laura sintió como si la melodía hubiera reemplazado los latidos de su corazón, completamente fuera de su control. Hizo una pausa por un momento y presionó el botón de respuesta antes de que terminara el timbre. Hola. Sí. Laura habló con cautela y titubeo. ¿Diego? Soy yo. Una risita baja escapó del otro lado, silenciosa, pero aún audible. ¿Cómo
¿Cómo conseguiste mi información de contacto? Laura no estaba segura de si Diego la había borrado después de que ella se fuera, igual que ella lo había borrado a él. ¿Qué quieres? Buscar justicia para ti. La agradable voz, que se mezclaba con el ronroneo del cachorro junto a su almohada, inexplicablemente le sentó de maravilla a Laura. Además, la ayudó a dormir. Dijo, Laura, no tengo pareja. Tenía el teléfono pegado a la oreja, y esas pocas y claras palabras disiparon gran parte de la tristeza de la noche. Laura respondió con un «oh», inexpresivo, y luego hundió la cara en la almohada, con una sonrisa dibujada en las comisuras de los ojos y la boca. Ahora, ¿puedes decirme por qué creías que tenía novia?, preguntó Diego. Laura levantó la cabeza, con los ojos asomando por debajo de la almohada. Su voz sonaba apagada y arrastrada. Diego no la entendía, pero lo disfrutaba. ¿Qué dijiste? No te oigo bien. Laura levantó la cabeza por completo y preguntó, ¿y ahora qué? Entiendo. Dime. La mujer de la heladería de al lado dijo que el cantante residente era su novio. Te vi cantando en el escenario, y luego. Laura dijo la última parte con inseguridad, entendí mal que tenías una relación. Esto no era culpa de Laura. Diego había vuelto a casa de su vecino del sur hacía 2 días, y justo esa noche, cuando estaba libre, Isu y Sousia ahora lo invitaron a tocar. Llegó 10 minutos tarde, así que Isu lo hizo cantar 3 canciones como castigo, diciendo que era una canción en lugar de una bebida. No le importó, así que simplemente cantó. Laura entró durante la última canción. Después de eso, la atención y los pensamientos de Diego dejaron de estar en la mesa de su amigo. No dejaba de mirar a Laura, esperando que se volviera, pero ella no se movió, dándole la espalda. Estaba distraído, perdiendo varias manos seguidas. Isu no tuvo más remedio que castigarlo obligándolo a cantar de nuevo. Había cantado tantas canciones que incluso Isu, el dueño, quería pagarle y pedirle que trabajara en su lugar. Por eso Laura lo confundió con Isu. El que armó el alboroto anoche es el dueño del bar. Se llama Isu. Es el novio de la hermana de la que hablas, explicó Diego, sin dejar a nadie atrás. Y de quien pediste información de contacto, Sousia Oran, somos amigos. Laura estaba tan avergonzada. Al final, ella había sido la que se había metido en problemas. Antes de que Diego hiciera nada, ya lo había confesado todo, y lo había hecho con tanta confesión. Entonces discúlpate con tu amigo de mi parte, y... Laura titubeó. ¿Algo más? Lo siento. Laura se disculpaba con Diego por lo sucedido esa noche. El tono de Diego tenía un tinte de resignación. ¿Por qué sigues pidiendo disculpas? Debería decirlo. Sé que la pisé fuerte. Laura ahora parecía una niña que había reconocido su error y lo admitía, incluso su voz se había suavizado. Te lo mereces. No tienes que disculparte, sonrió. Y no creía que Laura hubiera hecho nada malo. Capítulo 15. El malentendido se había resuelto, y Diego le escribía casi a diario. Además de los saludos habituales, Diego iniciaba la conversación, siempre sobre temas completamente normales. Mencionaba la apertura de una nueva tienda en algún lugar y le preguntaba si quería probarla, si había nuevas películas en estreno y si querían ir a verlas juntos, e incluso le enviaba fotos de su café terminado, diciéndole que podía probar su nueva mezcla. Laura rechazó las 2 primeras ofertas porque ya las había probado con Martina, pero Laura no era tonta, se daba cuenta de que Diego sentía algo por ella. Todo seguía como siempre. Diego no le había escrito a Laura desde la noche anterior, y la conversación se había interrumpido cuando ella respondió que ya había cenado. Laura se había acostumbrado a chatear con él estos últimos días, y sin él, sentía que le faltaba algo. Al día siguiente, el estado del chat seguía estático. Laura no pudo evitar preguntarle qué estaba haciendo. Diego respondió, nada. Mejor no responder. Laura cerró el chat enfadada, pero unos minutos después, lo volvió a abrir para ver si le había enviado más mensajes. Nada. Laura dudó un rato indeterminado, subiendo y bajando las escaleras corriendo, sin molestarse en responder a los demás mensajes que aparecían en WeChat. Finalmente, no pudo evitar llamar a Diego. ¿Qué pasa? La voz de Diego llegó por el auricular, como por arte de magia. Sus sencillas palabras la tranquilizaron. ¿Qué estás haciendo? La voz en el teléfono no era tan fría como el mensaje. Oyó a Diego sonreír y decir las mismas 3 palabras que había usado para terminar la conversación. Nada.
¿Qué quieres decir con nada? Me llamaste solo para preguntarme qué estaba haciendo, dijo, y luego añadió, ¿me extrañaste? Laura no lo negó, pero corrigió sus palabras. Si me extrañas, mándame un mensaje. ¿Eso es todo? Laura se quedó sin palabras. Entonces cuelgo, dijo Diego. Espera. Laura lo interrumpió, tartamudeando un buen rato antes de hablar. Dame tu dirección. ¿Quieres venir a mi casa? Diego sonrió suavemente. No le des tantas vueltas. Solo me preocupa que te pase algo. Estás muy preocupada por mí. Diego se sintió halagado. Colgando. Laura sintió que se estaba volviendo loca otra vez. A las 7 p.m. Laura ya había llegado al lugar que Diego la había indicado. Fue muy detallado, y encontró la puerta sin mucho esfuerzo. Laura estaba un poco nerviosa al abrir. No sabía por qué estaba allí, pero estaba allí, preparada. A Diego no le sorprendió verla, simplemente estaba siendo espontánea. Pasa, Diego abrió la puerta. ¿Quieres cambiarte los zapatos? Laura se dio cuenta de que Diego quizá no tuviera sus zapatos en casa. Justo cuando estaba a punto de quitárselos, Diego la abrazó. Un agradable y único aroma a Diego le inundó la nariz. Su nuez le presionaba el hueco del cuello, y sintió la leve vibración mientras él hablaba. Dime, ¿esto cuenta como ofrenda? ¿Cuenta? El pequeño bolso de Laura cayó en su brazo. Miró a Diego a los ojos, con la respiración agitada. Supongo que sí. Un aire de ambigüedad flotaba entre ellos, y Laura, por alguna razón, lo besó en los labios sin control. El roce era suave, los movimientos cuidadosos. Diego sonrió, casual pero seductor. Su cintura se tensó de repente, y sus besos llovieron como una tormenta. Diego llevó a Laura a la cama, el lápiz labial se le derramó por las comisuras de los labios, y su corto vestido negro se levantó un poco accidentalmente, una imagen que realmente cautivó su imaginación. Unas cortinas grises bloqueaban la persistente luz del atardecer. Después de que el hombre corriera las cortinas, se quitó la capucha de su chaqueta, revelando una figura limpia y atractiva. Laura, incorporándose sobre los codos, notó primero la sencilla cadena de plata alrededor de su cuello, de la que colgaba un anillo. Sus ojos se encontraron y tragó saliva. Diego sonrió, acercándose y apretándose contra ella. El hombre le acarició el rostro, ahuecando sus labios hinchados por los besos, lamiéndolos suavemente con la punta de la lengua. El sonido de sus respiraciones entrecortadas llenó sus oídos. Laura era como una fruta madura, arrancada con delicadeza por Diego, con cuidado de no aferrarla violentamente. Era tan cuidadoso, sus embestidas tan suaves y delicadas, como si el tiempo se hubiera ralentizado para ellos. Laura sintió un velo carmesí envolver su cuerpo, sus ojos ardían y su visión se nublaba. Diego la levantó con facilidad por la parte baja de la espalda y, desde debajo de ella, le dijo, ¿sabes lo que estoy haciendo? Laura se cubrió los ojos tímidamente, ignorándolo. Pero la voz resonó de nuevo, comiendo melocotones. El corazón de Laura latía con fuerza ante sus palabras, y su rostro se sonrojó aún más. Se había duchado antes de venir hoy, usando gel de ducha con aroma a melocotón. La piel del melocotón estaba rasgada y un abundante jugo fluía de la hendidura. El comensal abrió la raja con avidez, su lengua rozando la pulpa, chupando con fuerza la rica fruta, y el gusto por la médula se volvió inaccesible. El cuerpo de Laura sintió una punzada de hormigueo y entumecimiento acumulándose, y sintió como si se le cayera el alma. Laura ahora tenía el control, pero no podía controlar su propio cuerpo. Ni siquiera se atrevía a mirarlo. Solo llevaban charlando unos días, pero ella ya estaba obsesionada con él, incluso yendo a su casa. Al percibir su distracción, Diego sonrió, ¿te gusta esto? ¿Qué te importa? No pretendo restringirte. Solo quiero decir que a este paso, puede que no puedas volver a casa esta noche. Diego la amenazó con seriedad y un dejo de bravuconería. Laura le creyó, pero al verlo sonreír, supo que le estaban engañando. Lo fulminó con la mirada, mentiroso. Entonces dejó de mirarlo. El atractivo de Diego era demasiado bueno, especialmente en ese momento. Cada vez que Laura lo miraba, sentía que se enamoraba de él. Diego se incorporó en la cama, con su gran mano apoyada en la nuca de Laura. En cuanto sus ojos se encontraron, Laura apartó la mirada frenéticamente. TSK, ¿tampoco quieres mirarme? Eres fea,
dijo Laura sin sentido. ¿En serio? Diego rió suavemente, levantando la barbilla para besarla en la cara. Laura pensó que estaba loco, que disfrutaba de que lo regañaran. Diego la agarró por la cintura, con la palma apoyada en su vientre. Pícara, dijo apretando los dientes. Soy una pícara, ¿qué eres tú? Diego le preguntó, y luego empezó a recordar su reencuentro en el bar. ¿Recuerdo que alguien me dijo que no sintió nada cuando se acostó conmigo? Simplemente no sentí nada. Las palabras salieron de su boca, con un tono notablemente débil. ¿Nada? Diego la abrazó con fuerza. ¿Entonces por qué tiemblas? Cállate. Laura le tapó la boca con la mano después de regañarlo, pues no quería oír sus tonterías. Diego le apartó la mano y dijo, cámbiate. La miró fijamente en los labios. Quiero que me beses. El corazón de Laura casi dio un vuelco. Lo besó en los labios, solo para que ella le devolviera el beso. Diego le separó los labios con fuerza. Las hormonas se desbocaban y cada poro de su cuerpo gritaba, poséela. Diego apartó el pelo empapado de sudor de la cara y el cuello de Laura, bajando la cabeza para besarla. Laura le devolvió el beso instintivamente, pero estaba demasiado cansada para hacer nada. Cerró los ojos. ¿Te dolió? Diego la besó en el cuello. Laura negó con la cabeza y le pasó la mano por el pelo. No era tan suave como el suyo, está duro. Diego le mordió suavemente el hombro, le tomó la mano y la sujetó. Laura, sujeta por él, abrió los ojos y se encontró con los de Diego. 10 minutos. No solo descansó, sino que también arrastró a Diego, temiendo que no aceptara y continuara durante otros 40 minutos. Laura se acurrucó en sus brazos, como un gatito dócil. Oyó un crujido junto a su oído, Diego se estaba quitando el collar. Al segundo siguiente, un anillo aterrizó en su dedo anular. Le quedaba perfecto. Laura se sobresaltó, un torrente de pensamientos le recorrió la mente. No miró el anillo, sino que observó el perfil de Diego, sin palabras. Laura estaba completamente atónita. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le estaba poniendo un anillo? ¿Qué era esto? ¿No podía casarse solo por acostarse con ella 2 veces? Laura cerró los ojos con fuerza y los abrió de golpe. No había perdido la memoria. ¿Por qué no podía entender? ¿Sería posible que no hubiera tenido una experiencia romántica como la de Diego? Justo cuando sus pensamientos divagaban, Diego le pellizcó el dedo y dijo, por fin, ha vuelto a su legítimo dueño. Laura entonces se dio cuenta de que el anillo en su dedo anular era el que había perdido el año pasado, y que Diego le había guardado. Debería estar feliz de tenerlo de vuelta. Pero sentía que le faltaba algo. Diego le tomó la mano y le recordó, no lo vuelvas a dejar caer. Lo sé, gracias. Laura extendió la mano y le tocó la cara, luego echó la cabeza hacia atrás y le besó la barbilla. Diego rió, pero no dijo nada más. Laura se acarició el anillo y bromeó, pensé que me ibas a proponer matrimonio. Tienes mucha imaginación. Es porque soy guapa. No pasa nada por darle demasiadas vueltas. Laura hizo un puchero. Además, ¿y si tuvieras esos pensamientos sobre mí? Diego asintió. Sí, tiene sentido. Levantó las sábanas y se unió a la charla. ¿Quieres casarte conmigo? No, rió ella. Laura tenía cosquillas, así que Diego no hizo mucho. Se apoyó en la cabecera y la abrazó. El rostro de Laura se sonrojó. Diego preguntó, ¿quieres? No, dijo ella, sin dejar de reír. Diego la sujetó con fuerza por la cintura y la besó en el cuello. ¿Quieres? Los besos la hicieron jadear. No. El aire se volvió cálido y húmedo de nuevo. Diego la llevó al baño. Después, Diego llevó a Laura a la cama, donde durmió más de media hora. Cuando abrió los ojos, todas las luces de la habitación estaban apagadas y Diego seguía dormido. Se levantó de la cama a oscuras, sacó el teléfono del bolso y recogió su ropa a la tenue luz de la pantalla. La escena le resultaba extrañamente familiar. Una gran parte de su falda estaba mojada, y Laura estaba en el baño, con náuseas. Esto es muy molesto. Todo era culpa de Diego. Por suerte, era negro, así que no se veía nada. En cuanto se lo puso, la puerta se abrió. Diego estaba en el umbral,
su figura acentuada por la luz y la sombra. Laura no pudo evitar mirarlo 2 veces más y preguntó, ¿estás despierto? ¿Por qué no hablas? Diego caminó directo hacia ella, con la respiración aún un poco agitada. Si no estuviera despierto, ¿te irías sin decirme nada otra vez? ¿Y luego borrarías mi información de contacto? Laura, no puedes seguir haciendo esto. Respaldó la cabeza en su hombro, con una expresión tan lastimera que le rompió el corazón. Laura sabía que la había malinterpretado. Ella le acarició la nuca y le dijo en voz baja, no le des tantas vueltas. No te llamé porque seguías dormido y no quería molestarte. Diego guardó silencio. No estaba seguro de si Laura mentía y no se atrevió a bromear al respecto. No te preocupes. Laura le rozó la comisura de los labios con el dedo. Solo sonríe. Diego la besó directamente, luego la rodeó con el brazo por la cintura y empezó a tirar de su falda recién puesta. Laura le dio una palmadita en el hombro. Tengo que irme a casa. Ya son las 11. La besó y mordió la barbilla. Laura le tocó los abdominales, deteniéndose sobre ellos con las yemas de los dedos. Se rió. Diego, ¿eres un perro? Él dijo, sí, el tuyo. Capítulo 16. Diego trajo a Laura a casa durante la noche. Después de unas horas de sueño, se despertó de nuevo. Guardó algo de ropa, se llevó hacia Obao y llevó a Martina durante más de 2 horas a casa de su abuela. Claro, no conducía siempre, Martina se turnaba para conducir en el área de servicio. Era la hora de comer cuando llegaron. El coche entró en el patio. La abuela los vio y sonrió, abanicándose con un abanico de hojas de palma mientras se levantaba de su silla de ratán. ¿Están cansadas? ¿Agotadas? Vamos, entren a descansar. El aire acondicionado está encendido. De acuerdo, abuela. Laura empujó las maletas de ella y Martina a la habitación, donde esta última sostenía hacia Obao. Hola, abuela, dijo Martina cortésmente. Hace tiempo que no te veo. Xiao sí está más guapa, la felicitó la abuela con una sonrisa. Entonces oyó a su nieta quejarse, preguntándole por qué elogiaba a Martina y no a sí misma. La abuela se rió de ella, mira, ya eres mayor, pero sigues portándote como una niña. Soy la más pequeña de la familia, dijo Laura, empujando la maleta contra la pared. Si yo no soy una niña, ¿quién más lo es? El pequeño que llevas en brazos, dijo la abuela. El pequeño que llevas en brazos, gritó 2 veces, se soltó de los brazos de Martina y se dio la vuelta, meneando la cola. Sabes que la abuela también habla de ti. Nuestro pequeño es tan pequeñito, ¿verdad? Qué adorable, dijo Laura, acariciándole la carita peluda. Tras una breve charla, Laura y Martina se lavaron las manos y, una sirviendo el arroz y la otra llevando los cuencos, se dividieron el trabajo, preparándose para la cena. Abuela, es hora de cenar. Laura se apoyó en el marco de la puerta, estirando el cuello. Vio a la abuela al teléfono, su sonrisa brillaba aún más alegre que cuando la vio regresar. Bajó la voz y preguntó con curiosidad, ¿quién es? La abuela Zhou. Laura no la conocía, así que solo dijo a. Después de la llamada, la abuela salió de la habitación interior, con la sonrisa aún presente. Saludó con la mano, pronto llegará alguien más. Tomen asiento. ¿Alguien más? ¿Quién? Preguntó Laura con el rostro lleno de confusión. Lo sabrán cuando llegue, dijo la abuela con misterio. Laura miró la mesa rebosante de comida deliciosa. Resultó que no eran los únicos allí, había llegado alguien más. Laura casi había adivinado a qué venían. A regañadientes, cerró la olla arrocera y guardó la cuchara. Laura miró a Martina con voz un poco desesperanzada y dijo, esperen. Martina asintió, comprensiva, expresando su compasión. No importaba. Laura ya había hecho estos preparativos al llegar a casa. Después de todo, su madre ya le había avisado y ya había disfrutado de los beneficios. Para ella, todo lo demás era solo una formalidad. Y probablemente no le interesaría a nadie más, al menos por ahora. La visita no los hizo esperar mucho. Cuando llamaron a la puerta de aluminio, Laura estaba sentada junto al refrigerador, jugando con Xiao Bao. Ambos estaban felices, y ella ni siquiera se había molestado en abrir la puerta. Laura supuso que la llave estaba allí, así que podría entrar fácilmente sin la molestia de subir y abrir la puerta. Pero la persona de afuera no pareció creerlo.
por cortesía, llamó 3 veces más. Espera un momento. Martina, ábreme la puerta. Laura estaba completando las instrucciones con Xiao Bao, incluyendo tómense de las manos, dar vueltas y siéntate. Genial. Nuestro Xiao Bao es el mejor cachorro del mundo. Deja que mami le dé un beso. Laura le dio un suave toquecito a la cabeza del pequeño bichón y siguió jugando con él. Xiao Bao, tómalo de la mano. Clic. La puerta se abrió. Quizás porque el visitante era demasiado alto y desconocido, el pequeño bichón le parecía un monstruo gigante al cachorro. El pequeño bichón se quedó allí, feroz, alerta, e incluso ignoró la orden de Laura. Laura se puso las manos en las caderas y volvió a extender la mano, tomaos de la mano. Siguió ignorada. ¿Qué pasa, Xiao Bao? ¿Por qué ni siquiera escuchas a mami?, dijo Laura, pero aún así lo levantó. ¿Tienes miedo? Tenemos visitas, ¿verdad? No tengas miedo, mami está aquí. Laura se dio la vuelta y se quedó paralizada al ver quién venía. Zhou Xiaoran estaba frente a ella, con una expresión similar a la suya, que iba desde la reticencia hasta la sorpresa. Sin embargo, recuperó la compostura antes que Laura. Le dio paso a la persona que estaba detrás e incluso saludó a Martina. La mirada de Laura se fijó en la espalda de Zhou Xiaoran casi desde el momento en que se giró, sorprendiendo a Diego, tanto como la noche en que se reencontraron. Los 4 estaban en la puerta, sin moverse ninguno, excepto Martina. Su mirada recorrió los 3 rostros, hasta posarse en Zhou Xiaoran, quien le sonrió. Respondió cortésmente, pero aún sentía desconcierto, sobre todo al ver a Diego. ¿Acaso no tenía una relación? Al oír el ruido, la abuela salió de la casa y vio a los 4 dioses de la puerta en su puerta. Zhou Xiaoran y Diego llamaron cortésmente, abuela Son. Ya están aquí, observó la abuela, ambos guapos, sintiéndose inexplicablemente encantados. ¿Por qué están todos ahí parados como idiotas? Pasen, pasen. Ahora que están todos aquí, comamos. Laura fue la primera en reaccionar. Dejó a Xiao Bao en el suelo y se metió en la cocina. Voy a lavarme las manos. Al salir, se topó accidentalmente con Diego. Esa niña, hay un lavamanos en casa, ¿por qué salió corriendo? Hace mucho calor aquí, murmuró la abuela al ver a Laura desaparecer. Olvídala, sentémonos. Diego no se movió, diciendo, yo también voy a lavarme las manos. Luego desapareció. De repente, en la sala había 2 personas menos. La abuela no entendía bien el comportamiento de los jóvenes. Miró a Martina y Zhou Xiaoran, ¿van a lavarse las manos? En la cocina, Laura estaba de pie junto al fregadero, con las palmas de las manos quemadas por el agua hirviendo del grifo. Respiró hondo, con el corazón aún latiendo aceleradamente, pensando a 1000 por hora, se había vuelto a encontrar con Diego. Este era su segundo encuentro, incluso sin ninguna posibilidad de que ocurriera. O quizás era solo que muchas cosas en este mundo eran pura coincidencia, tan casual que Laura realmente sentía que ella y Diego podrían tener una conexión tácita. Estaba absorta en sus pensamientos, completamente ajena a la llegada de Diego. Los amplios brazos del hombre la sostenían frente a él, su aliento susurrando en los oídos de Laura. De repente, Laura sintió un reflejo ante sus ojos. La misma posición, ahora aún más intensa, la elevaba por la cintura de Diego y la penetraba lentamente. Sus figuras ambiguas y psicodélicas se entrelazaron en el espejo, y el cuero cabelludo de Laura hormigueó, conteniendo la respiración. Laura, ¿de verdad no te responsabilizas después de acostarte conmigo? Diego le apartó el pelo. Tenía una leve marca de beso en el lado derecho del cuello, dejada accidentalmente al besarla. Bajó la cabeza para taparla. Nos conocimos anoche, ¿y hoy vas a una cita a ciegas con otra persona? Diego enfatizó las 2 últimas palabras, tanto que sonó a acusación. ¿Y tú? Por lo que Laura sabía, si la abuela había llamado a la abuela Zhou, entonces la persona con la que se encontraría debía ser Zhou Xiaoran, y Diego, naturalmente, sería quien presentaría a Martina. ¿No es lo mismo? Celosa, rió entre dientes. ¿Es posible? Posiblemente, pero alguien lo negó. No importa. Diego parecía frustrado, apoyado en la espalda de Laura como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Sus brazos la rodearon por la cintura, obligándola a doblarse con él. Laura tenía un poco de equilibrio inestable y se apoyó en el azulejo blanco frente a ella. Su rostro se sonrojó.
Aparte de todo lo demás, esta posición parecía demasiado ambigua e inapropiada en ese momento. Apretó los puños, su primer pensamiento fue pisar a Diego. En cuanto se movió, Diego la agarró del muslo por detrás, presionando sus caderas con fuerza contra él, dejándola completamente inmóvil. Joder, esto era aún más ambiguo. Laura apretó los dientes. Diego, la abuela nos espera para comer. Lo sé. Diego la soltó, dándole unas palmaditas en la pierna para consolarla al separar la palma de la suya. No la pises. Tendrás que disculparte otra vez. TSK. Diego rió, rozando la mano de ella bajo el grifo. Laura dejó que él la sujetara y se lavaran juntos. Cuando regresaron, Martina ya les había servido la comida a todos, y Sousi ahora estaba colocando los palillos. Laura se sentó junto a Martina. Al buscar un pañuelo, Martina por fin vio el anillo en su dedo. ¿Compraste este anillo otra vez? Fue un comentario casual. Laura había perdido su anillo por aquel entonces, y hablaba de él durante siglos cada vez que lo recordaba. Era el primer regalo que había ganado dinero para comprarse como recompensa, y tenía un significado diferente al de los regalos de su familia. Perderlo fue definitivamente desgarrador. Los dedos de Laura temblaron. Había perdido el anillo viajando y ahora había reaparecido de la nada. No sabía cómo responder a la pregunta sin sonar ridícula. Después de todo, Diego sí que lo había devuelto. Y ella había estado con él la noche anterior. Al instante siguiente, oyeron a la abuela preguntarle a Diego, ¿cuánto tiempo piensas llevar al abuelo y a la abuela a la provincia de Yunnan esta vez? Diego respondió con calma, 2 o 3 meses. Sí, da la casualidad de que no hacía mucho calor en casa cuando volví. La abuela pareció recordar algo y se volvió hacia Laura. Yuyu, ¿no fuiste a la provincia de Yunnan el año pasado? Da la casualidad de que tu hermano Diego tiene un hostal allí. Deberías ir la próxima vez que puedas. Laura cerró los ojos. Martina se atragantó con el refresco, sorprendida. Escondió la cabeza debajo de la mesa y tosió varias veces. Cuando volvió a levantar la vista, tenía la cara roja. Se palmeó el pecho y miró a Diego con incredulidad. ¿Dueño del hostal? Sus palabras tenían un significado más profundo, dirigido a Laura. La abuela respondió, sí, sí. Todavía pueden reunirse y divertirse entonces. Y así, el mundo entero quedó en silencio. Laura no podía hablar, ni tampoco permanecer callada. Escuchó a su abuela charlar con Sousi Oran y Diego sobre asuntos familiares, masticando su arroz, con la cabeza gacha en el fondo del tazón. Mientras tanto, Martina también guardaba silencio. Miró a Laura, luego a Diego, cuya mirada se posó en Laura. Sus ojos eran todo menos inocentes. Si seguía creyéndose esa tontería de tener el mismo nombre, sería una completa idiota. Martina mordió sus palillos y golpeó la pantalla de su teléfono debajo de la mesa. Finalmente, Laura vio una línea de texto. Mejor dame una explicación razonable. Capítulo 17. La comida de Laura sabía a cera y era agonizante. Cuando por fin terminaron de recoger la mesa, Diego se acercó a ayudarla. Laura estaba abrumada. En silencio, tomó los platos de Diego y dijo, con una voz que solo ellos podían oír, si no quieres que muera de una forma más horrible, siéntate en el sofá y no me ayudes. ¿Qué pasa?, le preguntó Diego. Laura estaba a punto de estallar en lágrimas. ¿Qué te parece? ¿Necesitas que te lo explique? No, es mi problema. Laura estaba preocupada por él. Pero mi mejor amigo intentó matarte, ¿no lo viste? Diego no lo vio. Martina, con el pequeño bichón en brazos, simplemente los miró brevemente y bajó la cabeza, sin hacer ninguna otra expresión. Quizás por razones psicológicas, Laura sintió que su vida corría peligro. Puso los platos en el fregadero, limpió la mesa y llamó a Martina. Martina bajó al pequeño, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo, te cogeré luego. Luego siguió a Laura a la cocina. Dime, ¿qué pasa entre tú y Diego?, preguntó Martina de forma anticipada. Laura sabía que estaba equivocada, su voz casi perdió fuerza. No esperaba verlo allí, así que pensé que era mejor evitar problemas, así que fingí no conocerlo. No quería mentir. ¿Quién te preguntó eso? Martina sintió que le subía la presión. Laura tardó en reaccionar. El anillo. Me lo devolvió ayer. No esperaba que lo guardara, ¿verdad? No esperaba que lo guardara.
¿Estuvieron juntos ayer? Sí. Laura. Eso es. He hablado demasiado. Con razón no has respondido a mis mensajes desde ayer. Supongo que lo buscaste. Martina respiró hondo varias veces y preguntó con calma, entonces, déjame preguntarte, ¿qué hiciste ayer? Hubo un silencio de 2 segundos. Dormí. Las 2 palabras salieron de la boca de Laura como el zumbido de un mosquito. Martina estaba un poco aturdida. Simplemente quería saber cómo era la relación de Laura con Diego. ¿Acaso seguía sintiendo algo por ella? Si no, ¿por qué la miraría tanto? Y, sin embargo, los 2 simplemente se durmieron. De verdad, jodidamente sencillo. Martina le frotó la cabeza y luego le tomó la temperatura a Laura. No tenía fiebre. No podía creerlo, pero tenía que admitirlo. ¿Te drogó? No, negó Laura con la cabeza. No, entonces ¿por qué te acostaste con él? ¿No sabías que tenía novia? Martina estaba al borde de las lágrimas. No entendía por qué Laura actuaba con tanta calma. ¿Te amenazó? ¿O solo estabas confundida y encaprichada? Admito que es guapo, pero no puedes dejar que su apariencia te ciegue. Martina habló tanto que Laura quedó confundida, pero lo entendió. Se rió a carcajadas. Martina, escúchame primero. Tuvimos un malentendido la última vez. Diego no era el novio de esa hermana, era su amigo. Solo estaba pasando el rato. Un dejo de incomodidad flotaba en el aire. Las lágrimas iban y venían rápidamente. Martina dijo, está bien. Lava los platos. Yo voy a jugar con Xiao Bao. Laura se partió de risa. Martina, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo es posible que sea la amante de alguien? ¿Estoy loca? Últimamente veo demasiada tele. Es un pequeño problema, dijo Martina, intentando justificarse. Laura se puso guantes de fregar y echó varias dosis de jabón lavavajillas en el fregadero. Martina se acercó lentamente a la encimera y preguntó con curiosidad, ¿y cómo está vuestra relación ahora? Laura se encogió de hombros. Nos acostamos. ¿Le gustas? Creo que sí. ¿Y tú? Es difícil decirlo. Laura no estaba segura de si realmente le gustaba. Era un sentimiento que no podía expresar con palabras. No sabía si era egoísta. Aunque no hubiera hablado con Diego, no quería que hablara con nadie más. Entonces, ¿por qué te acostaste con él? Martina ladeó la cabeza y analizó. El hecho de que te acostaras con el mismo chico 2 veces demuestra que sentías algo por él, y que le queda perfecto a tu cara. No creo que no te gustara. Querías acostarte con él porque era guapo, y luego viste que su ropa de cama era bonita, así que quisiste acostarte con él otra vez, argumentó Laura con coherencia. Si Martina no la conociera, lo habría creído. Martina repitió lo mismo, después de acostarme con él, me di cuenta de que quería acostarme con él otra vez, y luego una tercera, una cuarta, y muchas, muchas más veces. ¿Es cierto, Laura? Las manos de Laura se detuvieron de repente mientras lavaba los platos, y explicó en voz baja, ¿está bien si simplemente me gusta acostarme con él? Martina sonrió, no dije que no. Laura sintió que la estaban engañando. Laura terminó de lavar los platos y regresó a la sala. Su abuela ya había sacado sus fotos de la infancia. El papel viejo y amarillento estaba ligeramente manchado, pero las imágenes aún eran legibles. Laura cogió una paleta del refrigerador y se quedó de pie junto al sofá, mirando el álbum mientras pasaba las páginas. Las palabras de su abuela llenaban sus oídos, relatando la infancia de Laura. Entre ellas había una foto de ella trepando a un níspero. Por aquel entonces, todavía estaba en primaria, y su abuela la había llamado para decirle que los nísperos estaban maduros. Volvió corriendo de la escuela, deseando comer nísperos. Estaba tan emocionada que ni siquiera se quitó la bufanda roja. Para cuando llegó a casa de su abuela, ya no quería comer nísperos. Mientras los adultos no la veían, trepó a escondidas al níspero, casi tan alto como las vigas del techo, usando una escalera. Llegó demasiado alto y no pudo bajar. Aterrorizada, se abrazó al árbol y lloró desconsoladamente. La voz de Laura se oía a kilómetros de distancia. Cuando su padre vino a recogerla, la amenazó con tirarla al árbol para que se durmiera con los pájaros si volvía a subir tan alto. Pero dejó de llorar y le preguntó si hablaba en serio. Dijo que quería volver arriba para ver si había pájaros. La abuela se rió mientras pasaba las páginas.
Esta es la foto de ella llorando al bajar. Mira, una niña pequeña sí que puede trepar a un árbol. En la foto, la niña, con múltiples coletas, se secaba las lágrimas con la mano izquierda, todavía llorando con la cabeza inclinada hacia atrás. La película estaba blanqueada, y la cara redonda de Laura, con un toque de grasa de bebé, se veía adorable. Después de ver la foto, Diego volvió a mirar a la persona de la foto, con una sonrisa formándose en su rostro. Laura estaba tan delgada ahora que era difícil distinguir si la niña de la cara redonda de la foto era ella misma. Pensó que Diego se estaba burlando de ella, mordiendo su paleta y cerrando rápidamente el álbum. La abrazó contra su pecho. Abuela, es todo lo que tengo, y prácticamente me lo ha sacado todo. ¡Qué monada! No es una historia sucia para nada. La abuela no lo creía, seguía queriéndola. Laura se negó a enseñarles más las fotos y simplemente regresó a su habitación, con el álbum y la puerta cerrados. La abuela le pidió que saliera a jugar, pero ella se negó. No, estoy demasiado cansada y con sueño para jugar. Necesito dormir un poco. No había dormido bien la noche anterior, trasnochando. Para no molestarla, Diego y Sousia Oran se levantaron, uno tras otro, diciendo, nos vamos a casa, abuela Son. La abuela tenía la mirada fija en su futuro nieto político, y preguntó, ¿si Oran también se va? Sousia Oran sonrió con torpeza. Entonces recuerda venir mañana, añadió la abuela. Tengo que volver al trabajo mañana y pasado mañana estaré de viaje de negocios. Si estoy ocupado, probablemente no vuelva. Sousia Oran decía la verdad. Había aprovechado sus 2 días libres para visitar a sus abuelos. No se había enterado de la cena por una petición de última hora de su familia. ¿De verdad? Entonces trabaja duro y no te sobrecargues. Tras dar instrucciones a Sousia Oran, la abuela volvió a centrarse en Diego. Si no viene, no lo obligaré. Así que ven a conocer a nuestro Xiaoxi. Abuela, yo también tengo sueño. Pueden charlar. Martina, agarrando a Xiao Bao, entró corriendo en la habitación antes de fingir un bostezo. Entonces nos vamos también. Adiós, abuela Son. Diego sintió un fuerte dolor de cabeza. Mientras todos desaparecían, la abuela suspiró, uno por uno. Olvídenlo. En la habitación, Laura, soñolienta, cargó a Xiao Bao, quien acababa de limpiarse los pies y corrió a la cama. Había oído todo lo que acababan de decir afuera. Abrió la boca, pero mantuvo los ojos cerrados, sabía que esto pasaría. Por suerte, fui lista y me fui a dormir a mi habitación primero. ¿Por qué no me avisaste? La abuela se acercó y mencionó mi nombre. Estaba casi muerta de miedo. Por suerte, corrí rápido. Estaba muy cansada. Martina se sentó en el sofá, mirando al techo. No te preocupes, con la forma en que corriste, la abuela nunca volverá a mencionarlos a ti ni a Diego, añadió Laura. Lo mismo me pasa a mí y a Sousia Oran. Desde luego, Laura no conocía a la abuela tan bien como ella. Es posible que los 4 hubieran visto menos mundo que la abuela sola. Como dice el viejo refrán, el viejo pelirrojo siempre es sabio. Con ella y Martina reaccionando así, por mucho que la abuela intentara unirlas, no funcionaba. Laura palmeó la almohada, ven a la cama conmigo. Anoche no me trasnoché y no hice nada de cardio, así que no tengo nada de sueño. Martina cambió de postura, tumbada en el sofá, jugando con el móvil. Esperaré a que el sol baje y buscaré un sitio con sombra para ir a pescar. Laura pensó en cómo había metido un montón de equipo de pesca en el maletero cuando la recogió esa mañana y le pareció increíble. ¿Cómo podía alguien disfrutar de un pasatiempo tan aburrido? Al principio no lo acababa de creer, pero ahora que recordaba la ropa que Martina había empacado, le parecía mayormente informal y con protección solar. Laura no podía asociar a Martina con la pesca. La imagen le parecía tan hipnótica que casi se queda dormida solo de pensarla. Dijo, tu pasatiempo es muy avanzado. No puedo seguirte el ritmo. Me voy a dormir. Laura terminó de hablar y se metió bajo las sábanas. Martina trajo 2 cañas de pescar, y al principio quise preguntarle si quería unirse, pero a juzgar por la situación, parecía imposible. Capítulo 18. El sol abrasador de la tarde abrazaba la tierra. La temperatura era tan alta que parecía evaporar cualquier resto de humedad del aire. El repentino sonido del despertador y el ensordecedor canto de las cigarras sirvieron de llamada de atención, despertando a la ocupante en la cama. Laura no se permitió dormir demasiado.
Simplemente estaba cansada y necesitaba un descanso. De lo contrario, sufriría de insomnio por la noche, un círculo vicioso que fácilmente se volvería en círculo vicioso. Abrió los ojos y se giró de lado, tumbada sobre la colcha. La funda de seda con aire acondicionado se sentía delicada y fresca. Movió los dedos y llamó con voz ronca al pequeño bichón frisé que yacía a los pies de la cama, con aspecto de tener el cerebro activado a la fuerza, pero aún no del todo despierto. «Ven aquí, mami, dame un abrazo». Laura gritó una segunda vez antes de abrazar por fin al pequeño peludo. No dejaba de acariciar su cabeza redonda, sintiendo su suavidad y comodidad, tan cómoda que le dieron ganas de cerrar los ojos y volver a dormirse. «¿Aquí está la pelota favorita de Xiao Bao? ¿Puedo jugar con ella?». Se aclaró la garganta, intentando levantarse de la cama. Al oír la pelota, el pequeño aguzó el oído. Saltó de la cama, encontró la pelota en la esquina del sofá y se la devolvió a Laura. Laura apretó la pelota, le dio varios tirones y la lanzó. El pequeño volvió a saltar de la cama, diciendo, «Xiao Bao, eres genial». Después de 3 o 4 rondas, Laura se recuperó lo suficiente como para sentarse. El pequeño meneó la cola y colocó la pelota a su lado. Laura le dio una palmadita en la cabeza a Xiao Bao y le dijo, «Deja de jugar, ¿vale? Mamá te llevará luego a buscar a tu madrina». Laura salió de la habitación en pantuflas y se durmió. Xiao Bao y ella eran los únicos que quedaban en casa. Martina estaba pescando, y la abuela debía de haber ido a jugar al mahjong con sus viejos amigos. Se sirvió un vaso de agua, se lo bebió de un trago y volvió a su habitación a cambiarse. Antes de irse, Laura llamó a Martina para preguntarle dónde estaba pescando. Martina le dijo inmediatamente dónde estaba, le dijo que siguiera la ruta y le pidió que trajera una botella de agua helada. El refrigerador de casa de su abuela no tenía agua mineral refrigerada, así que Laura le ató una correa al bichón frisé y compró 2 botellas de agua helada en el supermercado antes de ir a buscar a Martina. El lugar de pesca de Martina no estaba muy lejos de casa, pero era un día caluroso, bajo un sol abrasador, y con el perro atado, no estaba cansado, pero Laura sí, con dolor de espalda. Cuando los marcadores de ubicación se superpusieron, Laura vio a Martina en la orilla del río, en un bote destartalado y sin tripulación, completamente equipado, sentado en un pequeño taburete en la proa, con un cubo y una salabarda a sus pies, y una sombrilla enorme apoyada. Sus ojos estaban fijos en el flotador en el agua. Salvo para lanzar el anzuelo, recoger el sedal y beber agua, permaneció inmóvil, como la figura de madera de la película 1, 2, 3, no te muevas. Laura cargó a Xiao Bao por la pasarela y subió al bote con éxito. Ladrillos esparcidos, ramas rotas y polvo seco cubrían el bote. Se preguntó cómo Martina había encontrado un rincón así. ¿Sería posible que pescara un pez? Mientras caminaba hacia la proa, desconcertada, el flotador se hundió en el agua. Martina levantó rápidamente su caña, revelando una carpa cruciana del tamaño de una palma, que se retorcía y palpitaba en el anzuelo. Martina agarró el pez y lo sacó con cuidado, lavándose las manos antes de colocarlo en el cubo. Laura se agachó bajo una sombrilla y le entregó a Martina una bolsa de plástico con agua mineral. ¿Hace tanto calor aquí fuera y ni siquiera llevas agua? ¿Te va a dar un golpe de calor? Martina no respondió. En cambio, levantó su botella de agua medio vacía y la apretó contra su pantorrilla, calentando tanto la botella como el agua que contenía. Los peces se agitaban en el cubo. Laura se agachó para contarlos y bajó hacia Xiao Bao. Hemos cogido 6. No está mal. Tomaremos sopa de pescado esta noche. Quédate con los 2 grandes y suelta a los demás pequeños. Martina bebió el agua helada, sintiéndose renovada. Con este sol abrasador, por fin estás pescando y vas a soltarlos. Es una pérdida de tiempo. Laura estaba a punto de sufrir un golpe de calor en cuestión de segundos. No tenía ni idea de lo que Martina estaba pensando. A Martina no le importaba. Es solo por diversión, dijo. Si no me lo hubieras dicho, habría pensado que ibas armado hasta los dientes, que ibas a pescar hasta la última gota de pescado para tu familia, bromeó Laura. Pero tu equipo es demasiado completo. Incluso tienes una sombrilla. Es tan grande que es difícil de llevar, ¿verdad? Xiao Bao se sentó junto a las piernas de Martina. Martina le acarició la cabeza. Me encontré con Zhou Xiaoran en el camino. Me la prestó. También me trajo aquí, diciendo que hay muchos peces. ¿Cómo supo que había tantos peces aquí? ¿A él también le gusta pescar?, preguntó Laura.
Martina no lo sabía. Tal vez. Laura levantó la barbilla y negó con la cabeza. Es aburrido. Xiao Bao no quiere salir con este tiempo. Normalmente, estaría encantada de sacarlo a pasear, pero ahora está tan apático. Laura también estaba muy apática. Se sentó allí jugando con su teléfono durante más de 10 minutos, mirando de vez en cuando el flotador. Aunque no entendía, le dolían los ojos y no veía ningún pez mordiendo el anzuelo. Era tan aburrido que bostezó. ¿Por qué no he pescado nada todavía? Si quieren, morderán el anzuelo. Si no, no. El anzuelo se había acabado, y Martina volvió a ponerlo. O quizá oyeron que dijimos que haríamos sopa de carpín esta noche y nos oyeron. ¿Son tan listos los peces? Laura expresó confusión, pero su voz era notablemente más suave. Es broma. Olvídalo, esto es aburrido. Voy por un helado. ¿Qué vas a comer?, preguntó Laura. Lo que sea. Entonces es igual que el mío. Martina hizo un gesto de aprobación. Laura no trajo a Xiao Bao. Ató la correa al poste de hierro de la sombrilla para evitar que se desviara y cayera al agua. El único supermercado cercano era el que había cogido, así que tenía que volver por el mismo camino que había venido, y luego volver otra vez. El sol abrasaba, y Laura suspiró, agachando la cabeza. Menos de un minuto después, se quedó paralizada, sacó su teléfono y marcó el número de Diego. ¿Por qué llamas?, rió Diego. Recordé que te respondí el mensaje hoy. ¿Dónde estás?, preguntó Laura. En casa. Comprar. No estoy ocupada. Laura encontró un lugar con sombra y se escondió. Entonces, ¿me haces un favor? Adelante. Cómprame 2 paletas, ¿de acuerdo? Me lo pediste, así que tengo que aceptar, ¿no? Diego le preguntó qué quería comer, y ella dijo cualquier cosa. Al terminar la llamada, Laura regresó al barco. Incluso le envió la dirección a Diego. Diego pareció sorprendido y preguntó, ¿no estás en casa? Laura lo bromeó, estoy pescando con nuestra Xiaoxi. La abuela quería que la conocieras mejor. ¿Cómo es posible que no sepas lo que hace Xiaoxi? No estás a la altura. Diego, ¿no quieres las paletas? Laura, me amenazó. Martina se burló de ella, te has estado burlando de mí sin motivo. Ya te han castigado, ¿verdad? Laura se quedó callada. Laura, siempre tan flexible, se retractó rápidamente, me equivoqué. Lo siento. No respondió. Eso es todo. Ya no se va a enfadar, ¿verdad? Después de 5 minutos de agonía, apareció un nuevo mensaje en el chat. 2 palabras llamaron su atención. Diego, arrulla. Laura, decidida, abrió una búsqueda en Internet, como persuadir a la gente. De las frases universales para persuadir fijadas en la parte superior de la página, Laura copió una frase al azar y se la envió. Y entonces, Diego dejó de responder. Titubeó de nuevo, la verdad es que no se me da muy bien persuadir a la gente. Otros 5 minutos. Diego llegó. El hombre estaba bajo la sombrilla. Laura notó el sudor en su frente y el cuello húmedo de su camisa negra de manga corta. Bajó la cabeza y desenvolvió con cuidado el helado que tenía en la mano, entregándoselo. Toma. Diego no lo quería, así que Laura se lo comió. Se inclinó hacia Diego y le susurró, ¿sigues enojado? Él la ignoró. Laura lo miró, no te enojes. Su voz era suave y gentil, como un gesto de persuasión. Diego la agarró por la cintura por detrás y le dio un apretón juguetón. ¿No sabes persuadir a la gente? A Laura no se le daba muy bien. Nunca había tenido una relación ni había conocido a un chico como Diego. Además, Diego siempre había sido quien la había convencido para que se unieran. Era normal que no pudiera convencerla, que no pudiera decir nada. La escena ante ella se oscureció de repente. Diego se acercó más, y el persistente aroma a vainilla se desvaneció por completo con el beso repentino. Los ojos de Laura se abrieron de par en par, sorprendida. Martina estaba justo ahí, y si se giraba, los vería besándose. Diego no se demoró mucho, y se detuvo mientras ella se adelantaba. Susurró, no se te da bien convencer a la gente. La próxima vez, prueba esto. Laura mordió su helado, mientras la escena anterior seguía repitiéndose en su mente. Sintió que su rostro ardía aún más que el calor abrasador del sol, y aún sentía que no se iba a enfriar. Entró,
sin mirar ya a Diego. Contempló el río resplandeciente, con la mente divagando. Parecía más audaz que nadie, pero en realidad no soportaba ni la más mínima provocación. Diego curvó los labios y resopló suavemente. ¿Todo bien? Me voy a casa entonces. Levantó el teléfono. Recuerda llamarme si se te ocurre algo más. ¿Quieres ir a casa? Te llevo, espetó Laura. No soportas dejarme, dijo Diego con tono monótono, sin pestañear. Laura se sonrojó de nuevo. Por favor, sigo aquí. Hay una persona viva justo delante de ti. ¿Podrías, por favor, tener en cuenta mis sentimientos? Martina, sin expresión alguna, dio un gran mordisco a su helado. Era demasiado grande y tenía los dientes congelados. ¿Con qué sueñas a plena luz del día? Quien no querría dejarte, replicó Laura, pero su cuerpo permaneció honesto. En cuanto Diego se fue, ella lo siguió. El pasillo era estrecho y el paso de Laura era demasiado rápido. Estaba tan concentrada en avanzar que ignoró sus pasos. Y entonces, de repente, Martina, detrás de ella, dijo, «Sebo». Resbaló y tropezó. ¡Ah! Laura y el helado que llevaba en la mano cayeron al agua, salpicando y ondulando la tranquila superficie. Infló los labios para contener la respiración, balanceó las piernas y, justo cuando sus brazos empezaban a chapotear, se oyó otro chapoteo. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos fueron agarrados con fuerza y su cuerpo flotó hacia la fuerza. Unos brazos fuertes la sujetaron por la cintura y la sacaron a la superficie. Sucedió tan de repente que su mente se quedó en blanco, y seguía aterrorizada. La voz ansiosa y preocupada de Diego resonó detrás de ella. ¿Te ahogaste con el agua? ¿Estás bien? Tranquila, tranquila, no tengas miedo, no tengas miedo. Laura negó con la cabeza sin comprender. No, ¿por qué bajaste? Me preocupaba que no supieras nadar, la abrazó Diego con voz nerviosa y temblorosa. Te llevaré arriba. Laura le dio una palmadita en el hombro, asegurándole que no se preocupara, pero por alguna razón, su corazón latía aún más rápido que antes de caer al agua, un golpe ensordecedor. Diego, estoy bien, dijo Laura, soltándolo. Mira, sé nadar. Diego respiró aliviado, había estado realmente asustado. Sube. La ropa de Laura ahora era más pesada, empapada de agua, y cojeaba inestable. Diego se quitó la camisa de manga corta y se la ofreció a Laura. Tu ropa es demasiado transparente. Ya era pesada, y añadir otra capa la hacía aún más pesada. Laura estaba prácticamente asfixiándose. En el bote, Martina sostenía su caña de pescar y su sedal, atados a un pez recién capturado. Xiao Bao estaba a sus pies. El hombre y el perro miraron fijamente a los dos hombres junto al río. Xiao Bao dio vueltas y ladró 2 veces. Maldita sea, me dieron un susto de muerte. Martina sabía que Laura sabía nadar y se sobresaltó al oír el ruido de su caída al agua. Antes de que pudiera reaccionar, Diego se zambulló de nuevo, 2 chapoteos. No solo ella, sino todos los peces del río se asustaron. Laura rió tontamente al recordar lo que acababa de pasar. Diego le secó el agua de la cabeza y le escurrió el pelo. ¿Por qué sonríes? Laura ladeó ligeramente la cabeza y se dio unas palmaditas en las orejas. Quizás tengas agua en la cabeza. Todavía tenía ganas de bromear. Diego se rió de su expresión. Les costó mucho volver así que Diego llamó a Soucia Oran y le pidió que los recogiera. Te digo que cuando te caíste al agua, Diego saltó sin dudarlo. Saltó directamente. Me quedé atónita. Martina, mientras recogía sus aparejos de pesca, se inclinó hacia ella y le preguntó en tono de broma, ¿crees que está enamorado de ti? Bajo el sol abrasador, Diego estaba de espaldas a ella. Su espalda desnuda aún mostraba los arañazos de la lucha de la noche anterior. Laura bajó la cabeza. El corazón le latía de forma antinatural. Capítulo 19. En la ducha, Laura no dejaba de repetirle al oído las palabras de Martina. Era solo una broma, pero no podía dejarlo pasar. Diego dijo que le gustaba, pero eso fue hace un año. Aunque así fuera, ¿era ese el tipo de amor que ella entendía? Todo era porque lo habían hecho tantas veces, ahora no notaba la diferencia. El agua le cayó sobre la cabeza. Laura cerró los ojos, exhaló profundamente y usó su mente para controlar sus pensamientos. El sonido del agua en el baño se detuvo. Laura salió envuelta en una toalla, sin llevar ropa. Ya era de tarde,
y las cigarras de los árboles seguían piando sin parar. Era molesto. Laura estaba en la puerta del baño, cambiándose de zapatos. La brisa fresca del aire acondicionado soplaba directamente hacia abajo, haciéndola temblar. «¿Ya terminaste de ducharte?», dijo una voz agradable desde el sofá. Laura se agarró el pecho sorprendida, volviéndose. «¿Qué haces en mi casa?». «Quería verte, así que vine», respondió Diego. Laura sonrió suavemente. Si mal no recuerdo, acababan de salir del agua hacía una hora. «Saopín, ¿qué haces aquí?», preguntó. «A pedir prestado un secador de pelo». Él también acababa de ducharse. No había secador en casa, y su pelo corto y oscuro todavía estaba medio seco e indomable. «Espera». Laura le dio un secador del mueble del baño. Al salir, le tocó la cabeza, húmeda y fría por el frío del aire acondicionado. «Date prisa, o te resfriarás», le advirtió. El aroma a gel de ducha le inundó el aire, y a Diego se le hizo un nudo en la garganta mientras tarareaba. Él le secaba el pelo mientras Laura se agachaba frente a la maleta, buscando ropa. Luego, de espaldas a él, se quitó la toalla justo delante de Diego. Laura tenía una figura hermosa, esbelta, con piernas largas y rectas. Las marcas de sus dientes estaban grabadas en la cara interna de sus muslos. Su cuerpo terso y esbelto quedaba expuesto ante él. Diego bajó la cabeza y apartó la mirada. Laura se puso la ropa lentamente, una a una. Cuando terminó, el sonido del secador cesó. Se quitó la gorra del secador y se apartó el pelo. Mientras se secaba, se acercó a sentarse en el sofá frente a Diego. Levantó la cabeza, con los ojos brillantes, y dijo, «Ayúdame a secarme». Diego volvió a encender el secador. El aire caliente le dio en la cabeza y sus dedos jugaron con el pelo, suave pero cuidadosamente. Laura bajó la cabeza, mirando su manicura, luego se pellizcó los dedos de nuevo y preguntó, «¿Dónde está Martina?». «La vi matando peces cuando llegué», dijo Diego. «¿Te gustó?», le preguntó Laura. El tema cambió tan bruscamente que Diego frunció el ceño ligeramente, pensando que había oído mal. Entonces Laura repitió, «Diego, ¿te sigo gustando?». El sonido de un secador se mezcló con la conversación. Diego le recogió un mechón de pelo, soplándole las puntas. Dijo, «Si es una pregunta, creo que es bastante obvio, no hace falta que vuelva a responder. Pero si quieres que te lo diga, mi respuesta es sí, siempre lo he hecho». La amaba tanto que se reencontraron, e incluso esta persona materialista empezó a creer en la fantasía irreal del destino. La voz magnética llenó sus oídos, increíblemente hermosa. Diego claramente estaba dando la respuesta a una pregunta, pero Laura sintió que era una nimiedad. Era incluso más dulce que las nimiedades, como una confesión de amor. Oh, fingiendo que era la respuesta a una pregunta. «¿Se te pasará?», preguntó. «No. Es difícil mantener la sensación de frescor». «Claro». Diego le tocó el pelo secado con secador, se lo peinó con raya a un lado y empezó a secar el otro. «Yo también vuelvo a Nanlin mañana. Mi vuelo sale esta tarde». Laura recordó que había vuelto a recoger a sus abuelos del hostal para escapar del calor del verano. Bajó la sonrisa, incluso parecía un poco triste. «¿Cuándo vuelves?». Diego rió entre dientes. «Todavía no me he ido, y ya te preguntas cuándo volveré. ¿Te resistes a dejarme otra vez?». Laura abrió la boca. «No. Si me echas de menos, llámame. Por WeChat, por teléfono, lo que sea». «No». «Entonces te busco». Su pelo estaba casi seco. Diego apagó el secador y lo desenchufó. Justo cuando estaba a punto de devolverlo al baño, Laura le agarró la esquina de la camisa y le pidió que se sentara. «Acércate». Diego obedeció. Laura le tomó la cara entre las manos y lo besó en los labios, suavemente, como una libélula en el agua. Sus ojos parecían decirle que no soportaba dejarlo. «Volveré cuando tenga tiempo». Laura asintió obedientemente, mirando a Diego y preguntándole si le gustaba. «¿Te gusto?», preguntó Diego. «No», respondió ella. Diego cambió la pregunta, «¿Me odias?». «Laura, no me gustas, y tampoco te odio». «Si no me odias, entonces te gusto», susurró Diego. «No me gustas», insistió alguien, con algo de arrogancia. «Sí, no me gustas», rió. Las cigarras fuera de la ventana seguían tan ruidosas y molestas como siempre.
Laura fingió no oírlos y lo besó de nuevo. Tal como había dicho que Diego no le gustaba, seguía insistiendo en acercarse a él. Él también comprendía su hipocresía. Al saber que Diego se iba, Laura volvió a distraerse. Durante la cena, su abuela la llamó varias veces, pero no respondió. Martina la empujó con el pie, y finalmente recobró el sentido y preguntó qué le pasaba. La abuela probó la sopa de carpín de Martina, la levantó con el pulgar y luego dijo, «Sí fue a pescar hoy, ¿y tú también fuiste a pescar?» Laura no reaccionó y preguntó, «¿Qué pez pesqué?» «¿Cómo te caíste al río si no pescaste nada?», dijo la abuela. Laura recordó que solo ellos 4 lo sabían. ¿Cómo lo sabía la abuela? Tarareó tranquilamente, ¿no estabas jugando al mayombe esa tarde? ¿Cómo es que tienes tan buen oído? ¿Era necesario? La abuela recordó la tarde en que unas ancianas jugaban mayombe en casa de la abuela So. So se ahoran. De repente, cogió las llaves del coche y se marchó. Su abuela pensó que iba a volver a casa del vecino del sur y le pidió que recogiera algo. Él dijo que no se iba, pero que iría a recoger a Diego. Pero la abuela de Diego no podía quedarse quieta. Las 2 familias eran tan unidas, y él estaba tan consentido que necesitaba que alguien lo recogiera. Entonces empezó a hacer preguntas y a averiguarlo todo. Laura lo resumió simplemente, no estaba prestando atención y caía al río sin querer. Entonces, ¿por qué se cayó Diego también? Pensó que no sabía nadar y tenía miedo de ahogarme. ¿Le gustas? La abuela lo interpretó de otra manera. Martina abrió los ojos de par en par, sorprendida. Veía el programa, pero no quería involucrarse, así que bajó la cabeza rápidamente y escuchó. La abuela añadió, lo vi salir de casa cuando regresé. Para ver para creer. Solo vino a pedir prestado el secador y a recoger su ropa seca. Laura puso algo de comida en el plato de la abuela. No hagas más preguntas. No hay nada que preguntar. Vamos, come, abuela. Si preguntaba más, no podría guardárselo para sí misma. Porque ahora sí que se daba cuenta de que estaba enamorada de Diego. Laura sintió que las palabras de Martina tenían sentido. Era porque amaba a Diego que seguía queriendo acostarse con él. Su amor por Diego era como una semilla, plantada sin cuidado hacía un año, que ahora brotaba como loca, echando raíces y llenando su corazón en rincones que no había notado. Esa noche, mientras Martina se duchaba, Laura se quedó en el baño, cepillándose los dientes con el pretexto de limpiarse las partes húmedas y secas. Lentamente apretó la pasta de dientes y se cepilló los dientes, luego regresó lentamente a la puerta de cristal, llamando a Martina con espuma en la boca. «Martina, tengo una pregunta para ti». «Dime». ¿Y si me enamoro de Diego?» La mente de Laura estaba llena de pensamientos, pero le parecía absurdo, así que le preguntó a Martina. Martina no se sorprendió en absoluto. «¿Qué quieres decir con qué pasaría si? Si se gustan, entonces estén juntos. Las cosas que suceden naturalmente no valen la pena». Laura asintió. No debía darle demasiadas vueltas, debía dejar que las cosas fluyeran. La puerta de cristal se abrió, dejando escapar una niebla sofocante. Martina se estaba lavando el pelo, con una espesa masa de espuma blanca sobre la cabeza, mirándola con un guiño. «¿Intentas decirme que ya te gusta?» Laura no respondió. En cambio, preguntó, «¿Por qué te ves tan tranquila?» «No pasa nada. Solo tengo miedo de emocionarme demasiado y caerme muerta ahí dentro», dijo Martina con seriedad. Cerró la puerta de nuevo. El sonido del agua corriendo llenó el aire, y Laura la oyó decir, «No me sorprende que te guste Diego, pero me sorprende que te des cuenta». Laura escupió la espuma de la boca y se enjuagó. Se arrancó una mascarilla, se la aplicó y se tumbó en el sofá. Cuando Martina salió de la ducha, suspiró, «Diego se va mañana por la tarde». ¿De vuelta a la provincia de Jun?» Laura tarareó. Martina comentó, «Qué mala suerte para ustedes 2. Están en una relación a distancia cuando su relación es tan intensa. Él y yo no tenemos una relación, así que ¿cómo podemos estar en una relación a distancia?», la corrigió Laura. Martina se encogió de hombros, apartó las sábanas y se metió en la cama. ¿Es esto diferente a tener una relación? Ya nos hemos acostado, ¿para qué molestarse en ser quisquilloso? Es necesario. Muy necesario. Laura se incorporó del sofá, solo me confesó sus sentimientos, y no me pidió que fuera su novia. Martina se tapó con las sábanas, negándose a comunicarse.
Capítulo 20. Al día siguiente, Laura había estado pegada a su teléfono desde que despertó. Había mensajes de Diego, el último indicaba que ya estaba de camino al aeropuerto. Laura revisó todos los mensajes sin leer y envió 2 cortos. Buen aterrizaje. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Después de enviar el último, Laura se arrepintió. Parecía demasiado sentimental, y rápidamente pulsó retirar. Diego había vuelto principalmente para recoger a sus abuelos. Encontrarse con ella fue completamente inesperado, tenía cosas que hacer. Un segundo después de que ella se retirara, Diego respondió, no hace falta que te retires. Ya lo vi. Volveré en cuanto haya arreglado algunas cosas por allá. Laura envió un emoji de sí misma asintiendo obedientemente. El teléfono volvió a sonar, puedes quedarte en mi casa si quieres. La contraseña era la fecha en que se habían vuelto a ver. Laura dijo que no. No quería vivir sola en una casa tan grande. Lo dijo, pero su corazón seguía lleno de expectación. Incluso después de que Diego subiera al avión, Laura no pudo evitar coger el teléfono y se quedó mirando el chat vacío en la parte superior de la pantalla. Luego, con cara de decepción, lo apagó y dijo abatida, Martina, estoy enferma. Martina acababa de despertar, con la mente aún en movimiento. Cerró los ojos, sacó la mano de debajo de las sábanas y se buscó la frente. ¿Te dio fiebre por ahogarte ayer? Laura suspiró, no, es psicológico. Mal de amores. Martina comprendió y le puso la mano encima. Si lo extrañas, ve a verlo. No es que no puedas verlo, dijo Martina, dejándola buscar billetes de avión en su teléfono. El verano es temporada alta, y el primer vuelo que Laura pudo comprar fue para una conexión pasado mañana por la mañana. El vuelo tardó más de 6 horas, el doble de lo habitual. Laura calculó aproximadamente cuánto tardaría en llegar a casa de Diego. Declaró que estaría agotada, pero su teléfono ya mostraba la página de pago. También compró un billete de ida y vuelta, un vuelo directo, 3 días después de llegar a la provincia de Yunnan. Extrañaba mucho a Diego, pero 2 días eran más que suficientes. Laura no pensaba decirle a su abuela hoy que volvía a su vecino del sur. Pensaba decírselo mañana. Al fin y al cabo, los asuntos de mañana debían dejarse para mañana, podía disfrutar del día. Mira, qué optimista está. ¿Quién sabe quién estaba sufriendo un ataque de amores? Laura abrazó a Martina y bailó alegremente en la cama. Martina apartó la cara, riendo tan fuerte que tembló, demasiado cerca, me hace cosquillas en el cuello. La risa llenó la habitación, y Xiao Bao saltó y giró alegremente en la cama. La abuela llamó a la puerta, su voz se filtraba a través de las tablas de madera. Ha salido el sol, niñitas, despierten y levántense rápido. Vengan a probar la sopa de frijol mungo que preparé. Entendido. Las 2 se levantaron al instante. Laura se cepilló los dientes primero, Martina se cambió de ropa y luego intercambiaron posiciones. Cuando salieron, la abuela ya había puesto tazones y palillos en la mesa. ¿Quieren comer o beber la sopa de frijol mungo? Sírvanse, dijo la abuela. La abuela había estado cocinando la sopa de frijol mungo desde temprano en la mañana, y los frijoles estaban tiernos y suaves. Laura se bebió 2 tazones y se llenó de cumplidos. Estabas radiante hace un momento en la habitación, y ahora tienes la boca dulce. ¿Qué tienes de bueno? Dime, para que yo, una anciana, también pueda ser feliz, le preguntó la abuela a Laura. Te lo contaré mañana. Vale, vale. Por la tarde, como la abuela de Diego no estaba en casa, las hermanas estaban jugando al mahjong y les faltaban 3 jugadoras, así que Laura se ofreció a sustituirlas. No puedo decir mucho más, pero Laura sabe jugar al mahjong de verdad, y se le da muy bien. Puede que sea un don genético, su abuela lo sabe, su madre lo sabe, así que, naturalmente, ella también. Martina dejó de pescar porque la temperatura era aún más alta que ayer y fue a casa de la abuela Zhou. En la sala, Martina estaba sentada tranquilamente en el sofá, con su bebé en brazos, mirando su teléfono, preparándose para buscar trabajo y enviar su currículum. Sin duda, la ruptura había sido un duro golpe para Martina, dejándola perdida por un tiempo. Pero hoy, de repente, se dio cuenta de algo, quizá debería haberlo hecho hace mucho tiempo. El amor verdadero es lo que surge entre Laura y Diego, no como Javier, quien sabía que le gustaba desde hacía casi 3 años, pero se mantuvo distante incluso mientras salían. Martina no se rendiría fácilmente, pero lo había intentado, así que no contaba.
Miró fijamente la pantalla mientras Laura lanzaba su mano de 6 cartas en la mesa de Mahjong, autorrobada. Gana. Pago. Martina no sabía Mahjong, pero al ver a Laura tan feliz, no pudo evitar reírse con ella, con los ojos entornados, luciendo increíblemente hermosa. La abuela Zhou se había fijado en Martina desde que llegaron. Mientras le daba dinero a Laura, le susurró a su abuela, que estaba sentada abajo, ¿es amiga de tu Diego? La abuela asintió, sí o sí, eres medio nieta, y vienes con Diego a hacerle compañía a una anciana como yo. La abuela Zhou sonrió, ¿qué suerte tienes? Cuando nuestra Xiao Ran traiga una novia a casa, tendré una preocupación menos. Los niños ya son mayores, tienen sus propias ideas. Déjalos. La abuela negó con la cabeza. Quién sabe, quizá algún día encuentren su propio camino y no tengamos que preocuparnos más por ellos. Laura se quedó en casa de su abuela solo 2 noches antes de regresar. Fue la estancia más corta de su vida. La abuela los vio subir las maletas al coche. Aunque no dijo nada, estaba llena de reticencia. Laura la persuadió con una sonrisa, no estés triste, abuela. La próxima vez que vaya a verte, buscaré un novio que me acompañe. Era tan juguetona e irreverente, quién sabía si hablaba en serio o no. De todas formas, la abuela no se lo creía. Laura abrazó a la abuela y se sentó al volante. Martina también abrazó a la abuela y le susurró al oído, abuela, de verdad quiere encontrarte un nieto político. No bromea. Los ojos de la abuela se iluminaron, ¿en serio? Martina asintió. El coche se alejó, pero la abuela se quedó al borde de la carretera, viéndolo encogerse hasta convertirse en un pequeño punto, con una sonrisa en los labios. Laura tenía curiosidad por lo que Martina le había dicho a su abuela. Martina se acomodó, la luz del sol le penetraba los ojos mientras se ponía las gafas de sol. Solo di que fuiste a ver a Diego porque lo extrañabas tanto que no podías comer ni dormir. ¡Qué increíble! Laura no se lo creía. Laura había conducido todo el camino de vuelta. Normalmente, se habría quejado de estar cansada, pero hoy era diferente. Era como si estuviera bajo los efectos de una bomba de oxígeno. Martina sentía que ni siquiera podía conducir de ida y vuelta. Después de dejar a Martina, Laura ni siquiera se molestó en descansar. Inmediatamente deshizo su maleta, desempacó todo lo que necesitaba trasladar y luego lo volvió a apilar pieza por pieza. Regresó varios días antes de lo previsto. La madre de Laura quiso preguntarle por qué, pero al entrar, la vio sentada en el suelo junto a su maleta, doblando ropa. Su padre no tenía trabajo hoy y no tenía que ir a la empresa. Entró en la habitación con la pequeña bebé y oyó a Laura decirle a su madre, me voy a la provincia de Yunnan. Papá rió entre dientes, ¿el sol sale por el oeste? ¿No irás a escondidas esta vez? Cuando fui a escondidas, preguntó Laura, recordando el viaje del año pasado a la provincia de Yunnan. No estaba convencida, pero seguía confiada. ¿No se lo dije a ti y a mamá la última vez? ¿Me lo dijiste? Estás actuando sin mi permiso, la corrigió el padre de Laura. No quiero hablar más contigo. Laura sabía que estaba equivocada y no podía discutir con su padre, así que simplemente se calló. La madre de Laura la ayudó a empacar su ropa y le preguntó, ¿no dijiste el año pasado que no era divertido y que no debías ir? ¿Por qué de repente quieres ir ahora? En ese momento, Laura se sentía mal por el mal de altura, lo que no solo retrasó sus planes de viaje, sino que también estuvo resfriada varios días después de regresar. Por eso lo dijo. Más tarde, pensó que realmente valía la pena ir. Pero esta vez no iba a salir a divertirse. Laura respondió con seriedad, a buscar novio. Hubo un silencio de varios segundos, claramente incrédulo. Él la había instado a buscar uno antes, pero ahora la estaba presionando. El padre de Laura sonrió de oreja a oreja y le dijo a su madre, cariño, ¿por qué el sol sigue saliendo por el oeste hoy? Aunque no lo creas, Laura ignoró a su padre y empacó sus maletas. ¿Tiene suficiente dinero?, preguntó el padre de Laura sacando su teléfono. ¿20.000 son suficientes? Laura se transformó al instante en una experta en cambiar de rostro, con las cejas enarcadas, asintiendo repetidamente como un pollo picoteando arroz, sí, 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 sí. No es dinero gratis. No vuelvas hasta que encuentres novio, o me lo devolverás, bromeó el padre de Laura. Te prometo encontrarte un novio guapo y alto. Laura miró la cantidad en su cuenta y rió alegremente. Cuando casi habían terminado de empacar, los padres de Laura salieron de la habitación.
¿Cómo es que estás más feliz que tu hija por encontrar novio?, preguntó la madre de Laura mientras bajaba las escaleras. Estoy feliz porque mi hija es feliz. ¿Cómo iba a creer que iría a la provincia de Yun a buscar novio? Mira todas las excusas que ha puesto para salir antes. La sonrisa del padre de Laura se ensanchó al recordar la sonrisa tonta de su hija. La madre de Laura no dijo nada más, pero sintió que las palabras de Laura eran plausibles. En la habitación, Laura rebuscó en el botiquín buscando medicinas para el resfriado. Era mejor tenerlas consigo por si le daba fiebre. Después de empacar todo lo necesario, el teléfono de Laura sonó en el momento perfecto. Era Diego. Laura recordó entonces que había olvidado responderle el mensaje. Contestó y preguntó sin rodeos: «Diego, ¿me extrañaste hoy?». El hombre al otro lado hizo una pausa y luego rió entre dientes. «¿Qué te parece?». «No». Diego suspiró. Parece que todos esos mensajes fueron en vano. Laura no se burló de él, negándolo repetidamente. «Yo sí, yo también». Unos minutos al teléfono, unas pocas palabras, llenaron el corazón de ambos. Laura ansiaba ver la expresión de Diego mañana. Probablemente estaría tan feliz como ella ahora.